¿El gobierno de Estados Unidos oculta información importante, incluso crucial, sobre los ovnis? ¿Era el proyecto de la Fuerza Aérea Libro Azul solo un encubrimiento elaborado diseñado para evitar que el público aprendiera la verdad? ¿Por qué los proyectos cayeron sumariamente? ¿Muchas personas se acercaron demasiado a los increíbles hechos ya en posesión de la Fuerza Aérea? La búsqueda de la asombrosa verdad detrás del Libro Azul del proyecto en este capítulo de los diarios OVNI. El misterio detrás del fenómeno OVNI ha conmovido a gente por todo el mundo. ¿Qué son estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es su propósito aquí? ¿Todos los objetos no identificados vistos por miles de testigos siempre resultan ser algo familiar o natural? ¿O a veces se han demostrado ser algo no hecho en la Tierra? Si incluso algunos de los ovnis citados son de hecho visitantes de otro mundo, ¿cómo deben reaccionar los gobiernos de nuestro mundo? ¿Deberían tratar a estas extrañas naves voladoras como amigos, o asumir que son enemigos? ¿Cómo hemos respondido a los ovnis en el pasado? ¿Alguna vez han declarado una política oficial los líderes de las naciones de nuestro planeta? La política del gobierno estadounidense sobre los ovnis ha tomado algunos giros extraños y gira en los últimos 50 años. Lo mejor de nuestro conocimiento, todo esto comenzó en 1947 con un avión privado volando sobre el estado de Washington. Un hombre de negocios, Kenneth Arnold, vio 9 objetos en forma de cresen volando en una formación armada nacional cerca del monte Beneer. Y naturalmente pensó que estos eran aviones, pero no se comportaban como aviones que había visto. Le dijo a los reporteros en Yakima, Washington, que el movimiento de los objetos que había visto era como el de un platillo saltando por el estanque. Este fue el primer avistamiento que realmente se pega en la mente pública, y le dio el término platillos voladores. Basado en la experiencia de Arnold como piloto, basado en su credibilidad como hombre de negocios, parecía haber pocas razones para no aceptar lo que había dicho. Cuando la Fuerza Aérea finalmente emitió su explicación oficial para el avistamiento de Arnold, dijeron que era un espejismo. Algún tipo de aparición de flotar en la atmósfera. Después de ese avistamiento, cientos de personas vieron objetos en el cielo e informaron a la Fuerza Aérea del Ejército. Y en septiembre de 1947, el teniente general Nathan Twining, jefe del comando Hermetiriel, escribió a la oficina del comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Y en esta carta, recomendó enérgicamente que se llevara a cabo una investigación oficial. En el 30 de diciembre, ese año, un proyecto fue aprobado y dado espacio en Wright Field, Dayton, Ohio. El público general sabía que la Fuerza Aérea había comenzado algún tipo de caza para platillos voladores. Así que la operación fue ampliamente conocida como platillo de proyecto. Pero su nombre oficial de código era signo de proyecto. Ahora el signo del proyecto supuestamente fue un intento serio de descubrir la verdad sobre los ovnis. Pero desde su primera investigación, estaba claro que algo más estaba pasando detrás de las escenas. Lo que parecía estar pasando era un intento de ocultar toda la verdad sobre el asunto. Y esto fue especialmente trágico porque la primera investigación conocida implicó la pérdida de vidas en busca de un vehículo alienígena. El 7 de enero de 1948, como el comandante Thomas Mantell, fue ordenado para investigar al ovni volando sobre Godman Field, Kentucky. Después de subir a 23.000 pies, el personal de tierra perdió la vista del capitán Mantell y el vehículo alienígena. Pero reportó por radio que seguía cerrando lo que describió. Un objeto metálico tremendo. Y por lo que sabemos, ese fue el último mensaje del capitán Mantell. A las 5 de la tarde esa noche el accidente del avión P-51 del capitán Mantell fue descubierto con su cuerpo todavía en la cabina. Lo que realmente pasó fue el avión de Mantell destruido porque se acercó demasiado a un ovni. Sabemos esto, que cada pequeño pedazo de restos de su avión estaba vacío y todo el camino y clasificado. ¿Por qué? Porque estaba reportando en directo a la torre de control lo que estaba viendo y lo que estaba haciendo hasta el punto en el que aparentemente se desmayó de la falta de oxígeno. Y por supuesto, Project Sign investigó y decidió lo que todo el mundo estaba viendo era planeta Venus. La Fuerza Aérea dijo algunas de las cosas más estúpidas para explicar la muerte del capitán Mantell. Capitán era un piloto muy entrenado, muy experimentado, joven, inteligente. Insultaron su inteligencia, en primer lugar, diciendo que había estado siguiendo al planeta Venus. También declararon que subió demasiado alto, salió de su oxígeno, se desmayó y se estrelló.
Las excusas con las que vienen para explicar los acontecimientos de este tipo son absolutamente absurdas. Cualquier cosa dada a Project Sign tenía que ser purgado y pasado de arriba después de que encontraron una manera de explicar con éxito la forma en que había Venus o estrella. Pero el hecho de que la Fuerza Aérea finalmente despidió este avistamiento no es más que Venus sugiere que no estaban interesados en resolver el misterio. En 1947, Estados Unidos se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y entrando en los primeros días de la Guerra Fría. Así que debe haber sido muy tranquilizador creer que nada podría suceder en el cielo que la Fuerza Aérea no pudiera explicar. Pero fue que en realidad el caso en que los informes de OVNI desestimaron rápidamente porque todos eran simples casos de identidad equivocada. ¿O había otra razón? Project Sign continuó encontrando explicaciones para muchos de los avistamientos que se les informó. Pero en la madrugada del 24 de julio de 1948, algo sucedió que Project Sign no podía explicar y que abrió la puerta a toda una nueva era de investigación OVNI. ¿Qué fue este evento que cambió el curso de la investigación militar oficial sobre los OVNIs? La respuesta increíble. Un diario de OVNI regresa. Si el estudio de la Fuerza Aérea de los OVNIs que habían sido escépticos, ¿qué les hizo cambiar de opinión? Justo después de las 2 de la mañana del 24 de julio de 1948, un avión de pasajeros DC-3 estaba a 5.000 pies por encima de Montgomery, Alabama, cuando la tripulación y un pasajero informaron haber visto un avión a diferencia de cualquiera de los que habían visto o oído hablar. Los testigos estaban seguros de que no era un avión ni un globo meteorológico. The Project Sign Investigated the Object over Montgomery, Alabama. Descubrieron que 2 personas en el suelo habían visto lo mismo. Todos juntos, estos avistamientos eran algo que el Proyecto Sign no podía descartar como un meteoro o una reflexión. Esto era obviamente algún tipo de artesanía, pero no había nada como él en 1948, al menos en nuestro inventario. Pero este singular avistamiento de OVNI realmente cambió la filosofía de Project Sign. Un problema llegó cuando los funcionarios que originalmente fueron informados para creer que iban a tener toda la información que la Fuerza Aérea tenía. Llegó a una conclusión independiente de que había más en esto de lo que abogaban. Y la realidad y los hechos sensibles que realmente indicaban que estábamos tratando con la tecnología extraterrestre nunca fueron liberados. Se tomaron decisiones de política que esa información nunca saldría. Así que lo explicarían o insultarían a quien hiciera el informe e incluso terminarían insultando a algunos de sus propios pilotos de la Fuerza Aérea. Que es un absurdo. He investigado avistamientos piloto durante muchos años y hay varias razones por las que he elegido pilotos como una especialidad. Uno es que están muy entrenados. Están en un ambiente que tiene una buena visibilidad por lo general. Van en muchas direcciones, por ejemplo. Y de hecho pueden cambiar la dirección de su avión para seguir el fenómeno. Otra razón es que muchos aviones tienen instrumentos especiales a bordo que podrían recoger energía electromagnética. Pueden usar sus radios para llamar al suelo y pedir ayuda. Radar tal vez o el tiempo o la asistencia militar de algún tipo para que ya no estén aislados con esto, pero podrían estar acompañados por otros profesionales. Si los pilotos son testigos creíbles, ¿por qué la Fuerza Aérea no parece tomar en serio numerosos informes de avistamiento? Sé que se ha sugerido que nuestro gobierno y otros gobiernos han estado negando o cubriendo evidencias de OVNI. Si eso es verdad, es fácil de entender. Podría ser que están tratando de proteger un desarrollo tecnológico avanzado en el que están trabajando. Pero creo que puede haber otra razón. Y eso es que si el fenómeno es real y saben que es real, entonces no quieren admitir al público que no pueden protegernos del fenómeno. En 1948, en Project Sign, se escribió algo llamado la estimación de la situación. Hay controversia sobre lo que estaba en la estimación de la situación y quién la escribió. Pero afirmó esencialmente que esto era un fenómeno extraterrestre y luego siguió dando varias ideas sobre los sistemas de pulsión y cosas así. The Estimation of the Situation Western said to George Vandenberg, who was Air Force Chief of Staff at the time. Vandenberg evaluó esta estimación y pensó que el documento era una tontería ridícula. Ordenó todas las copias de ella destruidas y fueron, por eso realmente no sabemos qué había en ella. Si el informe no contiene nada de naturaleza secreta, ¿por qué se le ha dado la orden de ser destruido? El general Eik Vandenberg estaba en condiciones de conocer los secretos más altos del gobierno en ese momento.
Habría sabido cosas que ni siquiera podía decirle a los hombres del Proyecto Sign. Y al parecer cuando Project Sign hizo un informe diciendo que eran extraterrestres, evidentemente ocultaron algo que ya sabía. Así que lo único que podía hacer era rechazar el informe y ordenar cada copia de él destruida. Desde entonces podemos rastrear el intento deliberado de algunos, no todos, de la Fuerza Aérea para ocultar la verdad sobre los ovnis. Cada poder europeo importante, incluyendo Estados Unidos, está involucrado con esta investigación y tratando de mantener la tapa en esta cosa para mantenerla cubierta sobre ella para controlar la liberación de la información. ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos estableció primero un proyecto para aprender la verdad sobre los ovnis y luego destruir sus hallazgos? ¿Ha descubierto el proyecto sin un secreto que no debería aprender? En todo caso, dado que Project Sign había incurrido en el enojo del jefe de personal de la Fuerza Aérea, no debería sorprender que el proyecto se disolviera. Project Sign fue eventualmente cambiado a Project Grey para sacar lo que se consideraban personas de mentalidad suave, haciendo que el proyecto Grey un poco más duro. Y parecía que tomaron todo otro punto de vista y realmente trataron de recoger a esas personas que estaban dispuestas a poner más de una explicación mundana en los ovnis. Y el proyecto Grey entonces se convirtió en más de un equipo de borracheras. Pero una vez más, un incidente notable obligó a los militares a reconsiderar. En 1951, las estaciones de rastreo de radar del Cuerpo de Señales del Ejército en Fort Mammoth, Nueva Jersey, detectaron una serie de desconocidos de rápido movimiento sobre esa base militar. Estos mismos objetos fueron vistos por personas en el suelo y se les informó que se acercaban y salían de la zona repetidamente. Para ahora, Estados Unidos se estaba involucrando en el conflicto coreano y era una altura de la Guerra Fría. Cualquier objeto que viajaba tan rápido en el radar se suponía que era un misil enemigo. Este misil viola repetidamente nuestro espacio aéreo a una velocidad tan rápida que no podríamos interceptarlo. Había autoridades gubernamentales y científicos que habían concluido desde el principio que la evidencia de que habían indicado que estábamos tratando con un inteligente extraterrestre. En primer lugar, fue un año importante de avistamiento. La ola de 1952 fue una de las mayores olas de avistamientos que teníamos. O tuvieron que explicar el evento y decirle a la gente que malinterpretaron que estaban mirando a Venus o lo que fuera. Vinieron con algunas de las respuestas más absurdas. Y insultaron la inteligencia de muchos estadounidenses. The problem was even Project Grey had a significant number of cases which could not be identified. Mucha gente se estaba asustando. La nación recurrió a la Fuerza Aérea para explicaciones. La Fuerza Aérea, sin importar cuánto lo intentaron, no pudo escapar de tener que lidiar con la situación y siguió habiendo informes de ovni. Para 1951, Project Grey se convirtió en Project Blue Book, que fue no citar el proyecto abierto que fue capaz de estudiar y recopilar informes. ¿Proyecto Blue Book comenzaría finalmente una investigación seria de los ovnis? ¿Por fin la Fuerza Aérea utilizaría sus recursos para descubrir la verdad? Sí, las órdenes asombrosas que crearon Project Blue Book y el incidente de ovni que el gobierno no podía ignorar cuando los diarios de ovni regresaron. Para los años 50, los estadounidenses estaban reportando avistamientos ovnis en números cada vez mayores. La mayoría de las personas estaban muy ansiosos por una explicación oficial del extraño fenómeno que habían presenciado y suponían que tal seguridad vendría en última instancia de la propia Fuerza Aérea. Pero si las afirmaciones hechas por algunos investigadores de ovni son ciertas, el gobierno de Estados Unidos creó una operación especial para investigar objetos voladores no identificados. Pero luego dictaron lo que el proyecto encontraría y lo que no encontraría. Así pues, la Fuerza Aérea emprendió una misión para avanzar y reducir al mínimo el número de informes. La orden era encontrar explicaciones para los avistamientos ovnis, pero no necesariamente las correctas. Y sus identificaciones se volvieron calumnias, totalmente no relacionadas con lo que la gente estaba viendo, y lo que estaban mirando no era un ovni, obviamente era algo más. Una vez que los informes se redujeran a un mínimo, demostraría a la gente que todo en el cielo podía ser identificado. La Fuerza Aérea quería poder decir que tenemos una situación bajo control. Después de 1953, Project Blue Book no estaba tratando de averiguar si había visitantes del espacio exterior. Pero asumiendo que algunos ovnis eran en realidad visitantes de otro mundo, ¿cómo se podría mantener ese hecho en secreto?
Proyecto Libro Azul tenía su tipo de días de gloria en 1952. El jefe del Proyecto Libro Azul en este momento era un hombre llamado Capitán Ed Ruppelt. Ruppelt era un individuo de mente justa que se lo llevó a sí mismo para tratar de resolver el misterio ovni. La gente creíble contando las historias increíbles es el Dr. Eynek, solía decir. De esta manera, Ruppelt era muy parecido al consultor científico jefe del proyecto, el Dr. J. Allen Eynek. Eynek había sido parte de la operación desde los días del proyecto Seine como un astrónomo experto y un escéptico ovni. Ruppelt y Eynek comenzaron su estudio y lo que aprendieron los convenció de que los ovnis representaban inteligencia no de esta tierra. En un Ruppelt y Eynek tenían dudas, nada podría haber cambiado de opinión más rápido que los acontecimientos de julio de 1952. Una serie de objetos fueron vistos volando sobre el edificio del Capitolio en la Casa Blanca por pilotos, por radar operadores, sobre equipos de radar y por civiles en la calle. Los objetos hicieron que el ángulo de luz gira a aceleraciones extremadamente rápidas, cosas que son imposibles para los aviones de 1952. Exactamente 7 días más tarde, el 26 de julio de 1952, objetos fueron vistos en los recintos del Capitolio de nuevo e interceptados como ordenado de nuevo. En este momento los objetos seguían ahí cuando llegaron los aviones. Los aviones persiguieron los objetos por un tiempo y después los objetos volaron. Pero la prensa tiene viento de esto. Había titulares sensacionales por todo el país y de repente el Pentágono estaba lleno de preguntas, con llamadas sobre lo que estaba pasando. ¿Estamos siendo invadidos? ¿Deberíamos correr por las colinas? ¿Qué debemos hacer? Mientras tanto, la Fuerza Aérea celebró una conferencia oficial de prensa. They reported that the radar sightings had not been an attack on the US Capitol, but were simply a temperature inversion. They claimed that packets of colder caused the radar to pick up reflections from the ground and drown them for fly objects. Los avistamientos de ojos desnudos fueron culpados por los meteoros y la emoción normal de los testigos. Después de todo, fue la misión declarada del Libro Azul investigar y explicar estos tipos de avistamientos. Había tantas llamadas al Pentágono que la Fuerza Aérea y la CIA se preocuparon de que estas llamadas interrumpieran los canales normales de inteligencia militar. Así que la CIA organizó un panel de científicos para ver el tema en secreto. This was known as the Robertson Panel, which met in January of 1953. Se tambalearon a través de las montañas de evidencia compiladas por Project Blue Book, las películas, las imágenes, las películas y todo. Después de pasar solo 12 horas revisando 6 años de investigación, publicaron su informe. Este era el nivel más alto de nuestro gobierno en el trabajo. El gobierno de Estados Unidos emite su edicto oficial sobre la cuestión de los platillos voladores cuando los diarios de OVNI vuelven. Si la Fuerza Aérea hubiera establecido un signo de proyecto, Rencor y Libro Azul para explicar los avistamientos de OVNI. ¿Por qué la Agencia Central de Inteligencia haría su propio estudio del fenómeno OVNI? El Libro Azul era simplemente un frente de relaciones públicas. Nunca fue en serio un programa para investigar y determinar qué estaba pasando realmente. Bueno, parecía que simplemente querían saber si los ovnis eran un arma secreta soviética o no y si la situación de ovni era, como parece, si había una oportunidad para que los soviéticos la usaran contra Estados Unidos. 5 científicos principales examinaron el tema y decidieron algunas cosas muy críticas. Decidieron, en primer lugar, que los mismos objetos probablemente no fueran extraterrestres. En otras palabras, no podían ver, no podían entender la evidencia del aspecto extraterrestre del fenómeno. Pero decidieron que los informes, no los objetos, pero sus propios informes constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Comenzaron en ese momento un programa sistemático de engaño, desmitificación y desinformación en esos 3 aspectos aparentemente han continuado hasta hoy. No intentó explicar lo que eran los ovnis. Acaban de establecer una política para enseñar a la gente que los platillos voladores no existían. Por lo tanto, el panel Robertson dotó a la Fuerza Aérea con una misión. Y la misión no era estudiar ovnis, no tratar de conseguir el fondo del misterio de ovni, sino reducir el número de informes al mínimo y así poner fin a la amenaza a la seguridad nacional. La gente de toda la sociedad empezó a criticar a la Fuerza Aérea por no hacer su trabajo. Y lo siguiente que sabes, la Fuerza Aérea tuvo un dolor de cabeza en las relaciones públicas.
Desde entonces, la Fuerza Aérea ya no estaba interesada en Project Blue Book. Y finalmente en diciembre de 1969, lo cerraron completamente. Los documentos posteriores que han sido alcanzados por investigadores del OVNI han demostrado de otra manera que la Fuerza Aérea, los militares, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, muchas agencias dentro de nuestro propio gobierno han estado manteniendo las pestañas sobre el terreno. La Ley de Libertad de Información tiene valores limitados para el pueblo estadounidense porque la Ley de Seguridad Nacional aprobada al final de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría. Los estados están muy claramente convencidos de que cualquier tema o cualquier elemento de información que pueda considerarse amenazante con la seguridad nacional de los Estados Unidos no puede ni será puesto en libertad. Ahora la Guerra Fría ha terminado. ¿Quién es el enemigo ahora? ¿Por qué se siguen aplicando esas limitaciones de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué siguen manteniéndonos bajo qué excusa? ¿Quién es nuestro enemigo? Llegan hoy a la conclusión de que la gente en Washington, al menos algunos de la gente de seguridad nacional, miran al pueblo estadounidense como el enemigo. La Fuerza Aérea tiene documentos que muestran que los ovnis han violado nuestro espacio aéreo. Y si las cosas que vuelan por nuestro radar y violan nuestro espacio aéreo no son una amenaza para este gobierno, no sé qué es. Si estas cosas son ciertas y una pregunta importante sigue siendo ¿por qué? Es muy simple, lo saben. Hace 50 años que los extraterrestres visitan la Tierra. La Fuerza Aérea cree que la verdad es simplemente demasiado para nosotros para manejar hasta que les gustemos. La búsqueda de la verdad sobre el Libro Azul y otros estudios de OVNI es un desastre enredado. Tal vez es cierto que el gobierno ha usado estos estudios para ocultar lo que realmente saben. Tal vez una vez hicieron un esfuerzo valiente para resolver un rompecabezas que está simplemente más allá de la comprensión humana. Así que la verdad real puede ser para siempre un capítulo sellado de los Dines OVNI. Subsequent documents that have been obtained by UFO researchers have shown otherwise. That the Air Force, the military, the CIA, the National Security Agency, a lot of agencies within our own government have been keeping tabs on the field. The Freedom of Information Act has limited values to the American people. Because the National Security Act that was passed at the end of World War II, during the Cold War, states very clearly that any subject or any item of information that could be construed to be threatening to the national security of the United States cannot and will not be released. Now, the Cold War is over. Who is the enemy now? Why are those limitations of the National Security Act still being applied? Why are they still keeping it from us? Under what excuse? Who's our enemy? You come to the conclusion today that people in Washington, at least some of the national security people, look upon the American people as the enemy. The Air Force has documents on file showing that UFOs have violated our airspace. And if the things that fly right through our radar and violate our airspace aren't a threat to this government, I don't know what is. If these things are true, then one all-important question still remains. Why? It's quite simple. They know. They've known for 50 years that extraterrestrials are visiting Earth. The Air Force believes the truth is simply too much for us to handle, so they lie to us instead. The quest for the truth about Blue Book and other UFO studies is a tangled mess. Perhaps it's true that the government has used these studies to hide what they really know. Or perhaps they once made a valiant effort to solve a puzzle that is simply beyond human understanding. If so, the real truth may forever be a sealed chapter of the UFO Diaries.